primer lugar, pues vamos a hablar de la ley 2121, que es reciente. Ustedes saben que es una norma de ahora, pues de agosto 3. También vamos a hablar de la ley 2088, que es de hace 3 meses, 4 meses, del mes de mayo, y del teletrabajo, que todos ustedes saben que ya, digamos, la norma 1221 del 2008 y el decreto 884 pues tiene 13 años. En primer lugar, nos vamos a centrar en trabajo remoto, además porque no tenemos sino una hora, entonces el ideal es que en esta hora seamos súper concretos, sobre todo en los criterios que nos generan similitud y en aquellos criterios que también nos pueden llegar a generar diferenciación. Entonces, en relación con estas 3 normas, que son las que les acabo de mencionar, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de trabajo remoto, debemos tener en cuenta que si bien esta ley de trabajo remoto está ya regulada, tiene un objeto puntual y es crear precisamente una forma de ejecución del contrato de trabajo en el que se debe efectuar en su totalidad de manera remota la prestación del servicio o la labor. Ese tema es importantísimo tenerlo en cuenta y les voy a decir por qué razón, porque fíjense que cuando hablamos de esta ley 2121 ya empezamos a encontrar unas diferencias con la normativa que nos regula trabajo en casa. Esa norma de trabajo en casa, que como les mencionaba, acá les voy a dejar las 3 normas un momento para que tengan la posibilidad pues de tenerlas muy presentes. Esta 2088 del 2021 lo que hace es regularnos una habilitación. Y fíjense que allí ya empezamos con una diferencia también si nos centramos en el análisis de la norma de trabajo remoto, y es que esta habilitación, que puede ser para cualquier tipo de trabajo en casa, como una forma de prestación del servicio, es ocasional, es temporal y la debemos utilizar, no es realmente una modalidad laboral, lo que es una habilitación, como les digo, se debe utilizar de manera excepcional porque lo que nos permite es precisamente poder generar que un servidor público o un trabajador privado pueda desempeñar esas labores transitoriamente en digamos, sus funciones, ya sea fuera del sitio del trabajo o del lugar donde habitualmente las realiza. En esta situación, digamos que si nosotros nos remontamos a año y medio, cuando empezó la pandemia, fue una de las figuras que más se utilizó en las organizaciones, y es básicamente porque precisamente por esta situación de emergencia que se presenta, le decimos a los colaboradores: váyase para la casa, trabaje allá, lo vamos a hacer en principio de manera temporal, y allí ya la norma nos indica si es una habilitación ocasional, temporal y excepcional. Diferente al trabajo remoto, porque les decía, en el trabajo remoto, fíjense que va a ser en su totalidad desarrollado precisamente en forma remota cada una de esas labores. Cuando nosotros pensamos en el teletrabajo, y si hacemos referencia a esa norma, la 1221, que desde hace muchos años, les decía, hace más de 13 años, contamos con esta norma y con el decreto 884 del 2012, que en últimas pues es una norma que, si bien promueve y regula el teletrabajo mediante la utilización de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, y que también pues ha sido, como les decía, reglamentado por este decreto 884, nos indica unas condiciones laborales especiales para poder desarrollar el teletrabajo, pero no implica, como sí lo implica la ley de trabajo remoto, que en su totalidad se efectúe de manera remota cada una de esas labores. Entonces, cuando hacemos referencia a esta nueva forma de ejecución del contrato, es decir, haciendo referencia puntualmente a la ley de trabajo remoto, toda esa relación laboral que se va a desarrollar remotamente se puede desarrollar con tecnologías existentes e incluso con tecnologías que ya tengamos. ¿Qué podrían ser las tecnologías que ya tenemos? Los software, las plataformas, los equipos, los programas, incluso los dispositivos. Cualquier equipo que a nosotros nos permita comunicación nos permite desarrollar trabajo remoto, y como no requiere, digamos, un lugar físico que sea determinado, lo que sí nos interesa es que se cuente con una conexión y seguramente con cobertura a Internet para poder desarrollarlo a través de esas tecnologías. En el caso del trabajo en casa, que como les decía no es una modalidad laboral y sabemos ya que es ocasional, que es excepcional y que se va a utilizar de manera transitoria para poder desarrollar esas funciones fuera del sitio donde habitualmente yo las estaba realizando,
no implica que yo tenga que variar la naturaleza del contrato o la relación laboral que inicialmente había suscrito con mi trabajador. El lugar podría ser cualquiera, pero sí debo avisar, y esa es una de las cosas que fíjense que cuando analizamos incluso también en la ley de trabajo remoto en la 2021, que nos dice precisamente, pues lo vamos a hacer remotamente, no requiere un lugar físico determinado, pensaríamos que nos estamos adaptando muy bien, digamos, a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de trabajo. Sin embargo, sí es importante y en ambas figuras debemos tener en cuenta que no es tan sencillo, digamos, que un trabajador diga, voy a estar en trabajo remoto, entonces cojo mi computador y hoy estoy en un lugar y mañana estoy en otro. Porque cuando hablo de trabajo remoto, si bien yo puedo estar en cualquier sitio y no requiero un lugar determinado, debo acordar, digamos, con mi empleador y mi empleador debe aprobar cuál es ese lugar donde yo voy a trabajar y esto significa adicionalmente que debo tener un aval de la ARL, es decir, que la ejecución del trabajo remoto, si bien no es que esté necesariamente atada al uso de las TIC, como sí lo está, y ya lo vamos a ver en la figura del teletrabajo, cuando estemos pensando en suscribir un contrato o en realizar, digamos, un cambio en las condiciones que actualmente podamos tener con nuestros trabajadores, es importante que el colaborador sepa que en caso de que vaya a realizar, digamos, un cambio de lugar, debe avisarlo al empleador y debe tener el aval de él y de la ARL, como les decía. En el caso del trabajo en casa, puede ser, no necesariamente tiene que ser mi casa donde vivo, ya decíamos que podría estar en un sitio simplemente que no sea el habitual al del trabajo. También es importante que el empleador tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque pues hay que tener, digamos, también unos procesos de cobertura desde la ARL, lo que significa que se debe avisar al empleador en caso de que yo requiera realizar un cambio, digamos, del lugar donde lo voy a desarrollar. En el caso del teletrabajo, que sí es una modalidad laboral, a diferencia del trabajo en casa que veíamos que no lo era, este teletrabajo lo que básicamente, digamos, consagra la ley de teletrabajo es que se desarrolla el desempeño de estas actividades que son remuneradas o la prestación de servicios con terceros sin que se requiera la presencia física en un sitio específico de trabajo y sí se requiere el uso de tecnologías e información de la comunicación. En teletrabajo podríamos llegar a tener diferentes tipos de trabajadores, podríamos pensar en trabajadores autónomos, por ejemplo, que utilicen su propio domicilio o que utilicen un lugar escogido para poder desarrollar su actividad profesional, que puede ser incluso su oficina o un local comercial, como a bien lo tenga y lo considere, o los móviles que no tienen, digamos, un lugar de trabajo establecido, que sería otra modalidad, teletrabajo para trabajadores que están, digamos, como teletrabajadores móviles, que tienen unas herramientas primordiales para desarrollar, digamos, las actividades profesionales como son las tecnologías de la información y de la comunicación y que podrían llegar a hacerlo incluso en dispositivos móviles. Y los teletrabajadores suplementarios, que son aquellos que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y que el resto del tiempo lo podrían llegar a hacer en la oficina, como mínimo 2 días. Otro tema, pensando, digamos, acá en las características, acá deben estar ustedes viendo mi presentación. En términos de ver estas características, este trabajador remoto tiene otra situación que debemos tener en cuenta y que considero que es importante, y es que dentro del contrato no existe una exclusividad laboral para la ejecución de este contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Ahí hay una salvedad en la norma que ustedes van a poder verla en el artículo 4, en la ley 2121, y es que pues no aplica, digamos, esta no exclusividad. Como no se requiere una exclusividad, no aplica, digamos, para las personas que laboren en entidades públicas, pero para el resto de personas que estén trabajando en remoto, no existe, digamos, una exclusividad laboral. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo voy a contratar a una persona que es digamos que está trabajando, más bien pensemos en la figura del trabajo remoto, que está trabajando en remoto y considero que requiero que esa persona realmente sí tenga exclusividad y trabaje únicamente para mi compañía, entonces lo debo tener en cuenta y así lo debo acordar y debe ser un acuerdo que queda en el contrato y que sea un acuerdo realizado por las partes. En el trabajo remoto, tanto empleador como trabajador, que también es importante recordarlo, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación. ¿Por qué? Pues porque ya les decía que el trabajo se va a desarrollar
el 100%, digamos, en trabajo remoto y solo hay unas características o unas situaciones más bien especiales por las cuales yo puedo llamar a ese trabajador remoto, ya las vamos a ver, que son muy puntuales. De resto, la actividad va a ser 100% en trabajo remoto desde cualquier lugar, que ya sabemos pues que haya sido acordado con el empleador, o sea que allí se requiere consenso. Como no existe, digamos, esa exclusividad laboral, se podría, si bien, suscribir esa cláusula de exclusividad, pero si no lo hago por un acuerdo de voluntades o no lo defino así a nivel contractual, la norma indica pues que no se va a tener, digamos, esa exclusividad. Entonces es bueno determinar si para cada una de las personas, digamos, para las partes que van a suscribir el contrato, resulta conveniente o no hacerlo para que lo tengan en cuenta en el momento del contrato o de contratar a la persona. En el caso del teletrabajo, ahí ya la esencia, fíjense que es la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y en el caso del trabajo en casa, no necesariamente, pues como se trata precisamente de una situación excepcional, que digamos que se extiende a cualquier tipo de labor que considere que puede desarrollar la persona en la casa y que no requiera, digamos, una presencia del trabajador en las instalaciones de la empresa, pues no necesariamente está vinculado a la tecnología como sí lo está el teletrabajo y así lo especifica la norma y el decreto 884 que ya les mencionaba del 2012. En cualquiera de estos trabajos, especialmente cuando hablamos de trabajo remoto y cuando hablamos de trabajo en casa, pues el hecho de poder saber cuáles son los indicadores de gestión, poder saber cómo voy a medir a los trabajadores, pues resulta importante, porque fíjense que en el caso del trabajo remoto yo creo que también implica en que empleadores, y no solamente empleadores, sino también trabajadores tengan un cambio de mentalidad, porque en primer lugar, pues no voy a estar, digamos, controlando de manera presencial al trabajador, por lo cual resulta muy importante saber cuáles son esos objetivos estratégicos de la organización, saber a qué le estoy apuntando, saber cuáles son los indicadores con los cuales le voy a medir y sobre todo poder indicarle a este trabajador remoto desde el inicio de la relación cómo se van a desarrollar, digamos, las actividades y cómo van a ser medidas. En el caso del trabajo en casa, usualmente digamos que ha sido una figura que se utilizó o se ha venido utilizando, como les digo, de manera excepcional. Son personas que usualmente antes de la pandemia estaban trabajando presencialmente en las organizaciones y que por la emergencia que se dio, pues simplemente empezaron a trabajar en su casa y usualmente incluso tenían unos aspectos de medición diferentes a los que pueden llegar a tener en el trabajo en casa. Entonces eso genera también que como empleadores pues tengamos claro cómo vamos a realizar, digamos, la medición de estas personas que si bien ya no van a estar directamente de manera presencial en la organización, sí deben tener, digamos, unos entregables y deben haber unas exigencias en relación con su trabajo. Ahora, cuando hacemos referencia a la forma contractual, es importante recordar que cuando hacemos referencia a este trabajo remoto, a las partes, digamos que de manera voluntaria, son quienes definen que van a desarrollar el trabajo remoto, por lo cual el perfeccionamiento del contrato también tiene una particularidad en la norma, y es que se puede dar también de manera remota, se puede dar con firma electrónica o con firma digital o a través incluso de mensajes de datos, que es lo que necesitamos garantizar, que haya consentimiento y obviamente pues que dentro de la firma, bien sea electrónica o digital que utilicemos, pues puedan tener las características de autenticidad, de integridad, de fiabilidad y sobre todo poder saber que efectivamente pues son las partes quienes se están comprometiendo, que podamos identificar quién es la persona y que no haya, digamos, que de manera inequívoca yo sepa que esa persona que está en remoto y con quien estoy suscribiendo ese contrato es quien está siendo efectivamente contratada, que se pueda asegurar la integridad del documento que está siendo suscrito, que en este caso sería el contrato, y que los datos que se están utilizando pues estén relacionados también, digamos, con esa firma y que yo pueda mostrar que efectivamente es de quien está suscribiendo el contrato. Allí hay otro tema que es importante tener en cuenta con esta ley de trabajo remoto y es que así como suscribo el documento a través de una firma digital o una firma electrónica, también puedo terminar el contrato sin necesidad de que el trabajador esté
presentándose, digamos, presencialmente en la organización. O sea, puedo terminarlo de manera no presencial, escribirlo de manera no presencial. Sí requiere que las partes de acuerdo y que exista voluntad de las partes. En el trabajo en casa no, porque fíjense que en el trabajo en casa no requiere, digamos, un consentimiento, básicamente frente a esta habilitación temporal, el empleador lo que hace es notificarle al trabajador, indicarle que el trabajo en casa, incluso si para el empleador fuera necesario que la persona regresara a sus actividades presenciales, como para este caso que estamos trayendo hipotético, estaba trabajando presencial, se presenta la emergencia, se va para su casa a generar trabajo en casa y necesito que regrese. De la misma manera que le notifico al trabajador que lo requiero en trabajo en casa, le puedo notificar que lo requiero presencialmente y simplemente el contrato volvería a las condiciones originales en las que inicialmente se había suscrito. También podría llegar a suceder que la persona haya sido contratada durante la emergencia, que no la conozcamos, pues, o que no haya ido presencialmente a prestar labores y que se haya suscrito, digamos, este contrato con esta persona. Si estamos bajo el ejercicio del trabajo en casa, pues podríamos notificarle que regrese. Si estamos en trabajo remoto, ya es diferente porque entonces desde el inicio de esas condiciones de trabajo remoto acordamos con ese trabajador que el 100% de sus actividades las realice remotamente. En el caso del teletrabajo, al igual que en el trabajo remoto, se exige que exista, digamos, un consentimiento del trabajador, dado que el teletrabajo pues es de carácter también voluntario, se puede acordar, igual que en el contrato, pues es en esta modalidad laboral, y se realiza, digamos que en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral independiente. Allí podrían presentarse dos cosas. Puede presentarse que yo tenga un teletrabajador que desde el inicio de la relación laboral le haya indicado que va a teletrabajar, o podría presentarse que estoy trabajando presencialmente y que por unas necesidades del servicio acordé con el teletrabajador que va a estar, digamos que teletrabajando 3 días a la semana y el resto presencialmente. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo suscribí un documento para presentar, digamos, mis labores, para estar presencial en la organización, acuerdo teletrabajar y acuerdo irme 3 días para hacer teletrabajo en el lugar que defina o en mi casa, y eventualmente quiero regresar porque no me acomodé a las características del teletrabajo, porque consideré que era mucho mejor desarrollar las actividades en mi organización. En esta situación de teletrabajo, que ya habría sido yo contratado presencialmente, que me fui a trabajar 3 días, que estuve de acuerdo en teletrabajar, podría solicitar la reversibilidad, es decir, yo podría solicitar que me regresen a mi trabajo presencial. Y fíjense que aquí hay una diferencia, y esto es exclusivamente, lo estamos mencionando para teletrabajo. Es diferente si ya me contrataron desde el inicio de la relación para teletrabajar, porque allí digamos que esta condición de pedir una reversibilidad de ese contrato y de regresar a actividad presencial, pues yo ya no tendría, digamos, esa posibilidad de pedir que me regresen. Entonces, en teletrabajo es importante saber si la persona fue contratada desde el inicio de la relación para teletrabajar o si fue un acuerdo posterior a la suscripción de este contrato. En este contrato de teletrabajo, pues se deben incluir las condiciones del servicio, ahora en el de trabajo remoto también, las condiciones del servicio, cómo la voy a prestar, qué responsabilidad voy a tener, digamos, si hay o no hay elementos que voy a tener a cargo, cuáles son los medios tecnológicos que voy a utilizar. Y en principio, si pensamos en la figura del teletrabajo, que también podría terminar por acuerdo de las partes, para los empleadores es importante tener en cuenta que si tengo teletrabajadores, se debe realizar un registro ante el Ministerio de Trabajo. Registro que no es necesario realizar, por ejemplo, para la habilitación temporal que veíamos del trabajo en casa. Ahora, cuando hablamos de trabajo remoto, en el trabajo remoto debo saber cuáles son las condiciones de tiempo, cuáles son las condiciones de espacio que voy a requerir, cuál es el trabajo que voy a realizar, qué medidas de seguridad informática yo debo tener o debe conocer y cumplir el trabajador remoto,
así como saber qué va a pasar con cada uno de esos elementos que yo le voy a entregar. Entonces, en ese trabajo remoto deben quedar claras cuáles van a ser las funciones, los días, los horarios, cómo van a cumplir con cada una de esas funciones y como lo mencionaba anteriormente, también cómo va a ser medido ese trabajador para determinar si efectivamente está o no está cumpliendo, digamos, con esas labores de trabajo remoto que se le asignan. Les decía que en el trabajo remoto, como decíamos que era un 100%, la prestación del servicio remota se va a realizar remotamente, sí podríamos llegar a citar a un trabajador que esté en trabajo remoto a las instalaciones de la oficina. Entonces diríamos, ¿en qué casos? Yo les decía, son 3 situaciones que la norma de manera puntual nos indica. Nos dice, usted puede llamar a un trabajador remoto, uno, porque quiere verificar, por ejemplo, los estándares o los requisitos de las herramientas o de los equipos con los cuales se está trabajando. También podría requerirlo porque quiero actualizar un software o porque quiero instalar un programa o porque va a ser necesario que le utilice una plataforma o una aplicación. Esa es otra eventualidad para la cual puedo generar, digamos, una citación a la oficina de ese trabajador remoto. O en tercer lugar, que es la tercera que nos trae la norma, en caso de que llegara, por ejemplo, a presentarse incumplimiento de las labores y que nosotros necesitemos que esta persona se presente para un proceso de descargos laborales y pues en ese caso podría ser citado incluso a nivel presencial. ¿Podría hacerse también un descargo o hacer los descargos en remoto? Yo diría sí, pues habrá que ver obviamente cuál es el procedimiento interno que se tiene dentro de la organización, bien sea reglamento interno o donde esté, digamos, determinado, convención, pacto, cuál es el procedimiento interno que existe. Pero en trabajo remoto, si bien hablamos de prestar 100% presencialidad en estas actividades, estar, perdón, 100% en remoto, únicamente la presencialidad se daría para las 3 situaciones que les estoy indicando. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si necesito que una persona venga a una capacitación presencial? Pues la norma me habla únicamente de 3 temas puntuales y es: usted verifica estándares, requisitos de herramientas o para instalar software o programas o para poder cumplir temas de descargos. En principio la respuesta sería no, porque en ese trabajo remoto no estaría, digamos, consagrado que la persona se presente o que tenga que asistir a la organización, por ejemplo, para el caso de una capacitación. Allí eso no estaría consagrado, sino solamente 3 actividades de manera puntual. Ahora, cuando hacemos referencia a los elementos de trabajo, que también es importante tenerlos en cuenta, en el trabajo remoto es el empleador quien debe poner a disposición todas las herramientas que requiera, si requiere programas, si requiere conexiones, si requiere equipos. Y obviamente, pues es el empleador en caso de que se llegue a dañar o requiera, digamos, un mantenimiento especial cualquiera de estas herramientas, quienes deben encargarse de poder pues arreglarlas o entregárselas, digamos, a ese trabajador. Si pensamos en términos de la temporalidad, que también podría llegar a ser, digamos, una situación, el trabajo remoto puede ser indefinido. Si yo acuerdo con un trabajador que va a trabajar en estas condiciones remotamente, pues puede ser durante el tiempo que lo requiera, porque en última la ejecución de ese contrato se va a dar para toda la relación laboral, desde el inicio hasta su terminación. Eso significa que toda esa relación laboral va a ser de manera remota y podrían darse, ya lo veíamos, tecnologías actuales o tecnologías que ya se hubiesen empleado en la organización. Mientras que en el trabajo en casa no, porque si pensamos en la duración o en el término del trabajo en casa, es esencialmente temporal. Yo les decía, es una habilitación y es excepcional. La norma dice puntualmente que se puede emplear por 3 meses y que esos 3 meses se podrían prorrogar por otros 3 meses. O sea, en últimas nos está hablando de un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, digamos que es algo que todavía podemos seguir empleando en las organizaciones porque nos dice, si persisten, la norma es puntual al decir que si las circunstancias persisten, esas circunstancias que en principio son ocasionales, excepcionales o especiales, impiden que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo,
esta habilitación se va a poder extender. ¿Hasta cuándo? Hasta que esas circunstancias especiales desaparezcan. Entonces, en el caso del trabajo en casa, pues podríamos seguir, digamos, trabajando esta figura, por lo menos mientras se extienda la emergencia económica. En el caso del teletrabajo, que también podría ser indefinido, al igual que el trabajo remoto, todo depende de cómo fue contratado ese trabajador, si lo contraté para que trabajara en la oficina como teletrabajador o no, si fue la primera vez, ya les decía, lo vinculé por primera vez, entonces desde el principio lo contraté como teletrabajador, pues allí ya sabemos que no puede exigir regresarse a su trabajo en las instalaciones, pues porque desde el principio fue contratado para teletrabajar, salvo que haya un común acuerdo, porque puede ser que efectivamente lo contraté para teletrabajar y nos pusimos de acuerdo en que quiere regresar a la oficina y tengo posibilidad de hacerlo, pues se puede hacer. Pero fíjense que sí es diferente lo que les mencionaba ahora de la posibilidad de reversibilidad, porque si yo hice el contrato presencial, conservo como trabajador el derecho de solicitarle a mi empleador que me devuelva a poder realizar la actividad laboral de manera presencial. Entonces, esta figura de teletrabajo, para quienes están pensando, por ejemplo, ahora en retomar esquemas de alternancia, es una figura que pudiera llegar a funcionar en las organizaciones y que creo que de las tres figuras estaría muy bien, digamos, a nivel de criterio personal. Si lo que quiero es tener trabajadores que ocasionalmente vayan a la oficina, pero también quiero trabajadores que ocasionalmente trabajen desde su hogar o que estén en su casa o en su oficina, en el lugar que escojan, fuera de las instalaciones de la oficina durante 2, 3 días, pues estaría muy bien pensar en un teletrabajo porque me va a permitir generar, digamos, ese esquema de alternancia. Si yo lo que quiero es que ese trabajador esté en remoto, en trabajo remoto, pues si ya sé que va a estar en trabajo remoto, debo tener una claridad que el 100% de esas actividades que va a desarrollar, las va a desarrollar efectivamente en trabajo remoto. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Si hacemos referencia al auxilio de transporte, este trabajo remoto no es que sea beneficiario del auxilio de ley, el auxilio de transporte legal, ¿no? Pero si eventualmente yo requiero que se presenten las instalaciones, pues debo tener en cuenta que debo cubrir esos costos, digamos, de los desplazamientos y así me lo ordena la ley en el artículo 10. Entonces, también es importante recordar o tener en cuenta eso, ¿no? Si voy a requerir que la persona se presente, digamos, a las instalaciones, pues voy a tener que realizar, digamos, o cubrir los costos de esos desplazamientos que yo ordené. Como él no es beneficiario del auxilio de transporte de ley, en caso de que se requiera, pues lo debo reconocer. Ahora, no significa que necesito que venga a instalarle un software, entonces la persona voy a tener que reconocerle taxi para que vaya a la oficina. No, puedo reconocer, digamos, de manera proporcional lo que correspondería a un auxilio legal de transporte, el que está previsto en la legislación laboral para que la persona se desplace y asista a esas tres situaciones puntuales que ya mencionábamos. En el trabajo en casa, cuando la persona está en trabajo en casa, no se paga auxilio de transporte, porque en últimas, recuerden ustedes que la norma 2088 lo que nos dice es que se obliga al pago de un auxilio de conectividad digital durante la emergencia sanitaria y que ese auxilio de conectividad digital lo que está haciendo es reemplazar el auxilio de transporte mientras se ejecuta la labor de trabajo en casa. Entonces, recuerden ustedes que esto aplica para trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que mientras estén en casa, a estas personas hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes se les va a reconocer el pago al título pues, de auxilio de conectividad y que no van a tener, digamos, el auxilio de transporte. En últimas, para quienes devengan hasta estos 2 salarios mínimos, lo que sucede es que este auxilio de conectividad pues equivale a lo que pagaría por auxilio de transporte y no son acumulables. En el caso del teletrabajo, cuando las actividades, digamos, laborales no demandan gastos de movilidad al teletrabajador, pues no hay lugar tampoco al auxilio de transporte y son los empleados quienes deben proveer y deben garantizar el pago del valor de esos desplazamientos que también ordenó el empleador. Entonces, si considero que es necesario para el desempeño de sus funciones, pues debo tener en cuenta que debo reconocer esos costos.
Por su parte, el teletrabajo no obliga al auxilio de conectividad, que sí obliga el trabajo en casa para las personas que ya sabemos devengan hasta 2 salarios mínimos. Ahora, si resulta que estamos hablando de las condiciones del servicio, en las condiciones del servicio y cuando estamos elaborando ese contrato, veíamos y les decía, importante que sepamos en trabajo remoto el tiempo, los días, qué es lo que va a realizar, cuáles son las jornadas, establecer, pues ya sabemos que va a ser 100% el trabajo, digamos 100% en remoto. En el trabajo en casa, si bien no lo concerté en antelación en ese contrato cuando la persona se encontraba a nivel presencial o no lo concerté cuando la persona ya empezó a desarrollar, digamos, la actividad en trabajo en casa, porque así lo contraté, porque estábamos en la mitad de la pandemia y porque no podía ir, digamos, presencialmente, es importante recordar que se deben establecer, digamos, esos instrumentos o esos modelos de evaluación que también podrían apoyarse, digamos, en términos de ver cómo voy a generar, digamos, esta evaluación de desempeño, cómo voy a generar, por ejemplo, los reportes para saber cuáles van a ser los resultados. Otro de los criterios que en ocasiones, digamos, hemos recibido como consulta es qué hacemos con los reglamentos internos. En el caso del trabajo remoto, no se exige una modificación del reglamento interno de trabajo, no requiere inscripción en el Ministerio de Trabajo. En el caso del trabajo en casa, tampoco requiere una modificación al reglamento interno de trabajo ni al manual de funciones, porque pues ya veíamos, ahora hace un rato les decía, pues no requiere ningún tipo de registro ante el ministerio. Pero si estamos hablando de teletrabajo, allí sí es importante que verifiquen si efectivamente ya se realizaron las modificaciones al reglamento interno y si no se ha hecho, pues que se puedan hacer, porque allí estaría, digamos, también lo relacionado con el uso de los equipos, con los programas, con el manejo de la información. En las tres, digamos, modalidades, si pensamos en trabajo remoto, en trabajo en casa o en teletrabajo, el empleador pues sigue conservando su poder subordinante. En cualquiera de estas situaciones podría generar control hacia su trabajador, porque pues igual se va a mantener esa facultad subordinante y también voy a tener la posibilidad de poder generar, digamos, un proceso de supervisión con mis trabajadores. En el caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no podemos olvidar que es importante que nosotros verifiquemos el estado de salud de los trabajadores remotos. Eso quiere decir que de igual manera voy a tener que hacer los exámenes médicos, los periódicos, los de ingreso, los de egreso. Ya veíamos al inicio de la charla que debíamos acordar, digamos, que las partes debían acordar cuál era el lugar donde se iba a prestar esa actividad y que la ARL debía también tener la posibilidad de conocer para que lo pudiera llegar a validar. Entonces, en términos de seguridad y salud en el trabajo, pues no podemos olvidar que debemos verificar el estado de salud de los trabajadores, que si ya hicimos, digamos, los exámenes médicos de ingreso, los periódicos y los de egreso, también la ARL debe estar presente en la relación laboral, que la ARL está obligada incluso a elaborar un formulario especial y la norma le da 3 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, que fue el 3 de agosto, precisamente con el fin de que allí puedan inscribir esas actividades, que se pueda determinar cuál es el lugar, el horario, la clase de riesgo y todo lo demás. En el caso del teletrabajo, es importante analizar detalladamente también en coordinación con la ARL el puesto de trabajo del teletrabajador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso del trabajo en casa, pues la ARL a la que esté afiliado el empleador es quien debe promover, digamos, los programas que le permitan garantizar estas condiciones de salud física y mental, así como las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No es, digamos, tan exigente en mi criterio esta revisión desde la óptica de seguridad y salud en el trabajo como sí lo es en el caso de la figura del teletrabajo. Sin embargo, ya sabemos que se le debe notificar a la ARL el cambio de lugar de trabajo, de las prestaciones económicas y asiste, porque pues igual existen las prestaciones económicas y asistenciales. Por el otro lado, si pensamos en garantías sindicales, pues allí no hay ninguna diferencia. En trabajo en casa se mantienen todos los derechos de asociación, todos los derechos de negociación sindical. En el trabajo remoto, pues se le aplican las normas de las garantías sindicales y del derecho a la seguridad social que están previstas
en la legislación laboral vigente. En el caso del teletrabajo, pues igual, tienen derecho a constituir, a afiliarse, digamos, a las organizaciones que puedan llegar a escoger o participar en sus actividades y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, digamos que no hay una diferencia en esas tres figuras. Si pensamos en aspectos que ahora resultan relevantes, que son importantes y están relacionados, por ejemplo, con la desconexión laboral, pues, y con el poder subordinante, sobre todo de poder generar algunas situaciones en las que me permitan revisar o controlar el trabajador que se encuentra en trabajo remoto, el artículo 17 de la ley, pues nos indica que igual el empleador está facultado y está autorizado para poder controlar el cumplimiento de estas obligaciones, que puede controlar las funciones, que puede corroborar o validar que efectivamente ese trabajador que está en remoto esté cumpliendo con sus deberes. Y si pensamos en términos de intimidad y de privacidad, debemos tener muy en cuenta la importancia de poder respetar en cada una, digamos, de las circunstancias en las que se esté desarrollando este trabajo remoto, la privacidad del trabajador, así como ese derecho a la desconexión. Entonces, ¿qué es ese derecho a la desconexión? Que ese trabajador tenga la garantía o la posibilidad de no estar en contacto con herramientas, digamos, que están relacionadas con su trabajo y con su labor durante el tiempo en el que haya destinado, digamos, para conciliar su vida personal, su vida familiar. Importante, yo creo que como empleadores y también como trabajadores en cualquiera de los dos extremos de la relación, evitar la hiperconexión, porque de hecho cuando desarrollamos todo el tiempo actividades en trabajo remoto y estamos hablando de unas actividades que generan que tengamos teléfonos celulares, computadores, manejo de internet y todo lo demás, el hecho de poder manejar, digamos, unos horarios y garantizar que estoy teniendo una desconexión laboral resulta importantísimo. Que él pueda ejercer sus funciones bajo cualquiera de estas modalidades, incluso dentro de la modalidad de trabajo en casa o dentro de la misma modalidad de teletrabajo, que tenga derecho a su descanso, a poder recuperar fuerzas, a poder disfrutar de su tiempo de descanso, de igual manera a requerir, digamos, si fuera necesario, él podría hacerlo también, como ya lo saben ustedes y como seguramente lo tienen definido en sus reglamentos, a poder obtener permisos si así lo requiriera, o incluso licencias podrían llegar a darse también, y en últimas que pueda llegar a conciliar, como les decía, su vida personal, familiar y laboral. En términos de capacitación y de formación, también existen, digamos, unas obligaciones. Esas no desaparecen por el hecho de encontrarnos en trabajo remoto. Se deben implementar, si estoy hablando en trabajo remoto, procesos de entrenamiento, de capacitación, etcétera, que permitan, digamos, para ese trabajador el que se le esté promoviendo la formación por parte del empleador, que se le esté capacitando, que esté desarrollando sus competencias, sobre todo digitales. Y fíjense que allí yo creo que eso también nos pone a pensar un poco en otros procesos y pensando tal vez en procesos de reclutamiento y selección, si esas competencias que hoy en día estamos exigiendo en las organizaciones son las mismas que podemos requerir, digamos, con estos cambios y especialmente con los que se avecinan, porque cada vez estamos observando que el hecho de poder generar procesos, trabajos digitales, de estar trabajando a la distancia, pues también requiere, digamos, unas competencias especiales y unos procesos de adaptación de los colaboradores. Entonces, no podemos dejar de lado los procesos de formación. No todas las personas en las organizaciones manejan la tecnología, por ejemplo, para las figuras que requieren un manejo de tecnología permanente, como puede llegar a suceder para otras personas, incluso muchas veces lo pensamos también a nivel generacional, no para todas las personas puede resultar igual de fácil o de práctico el uso del manejo de las telecomunicaciones. Entonces, el promover procesos de formación, de capacitación, va a permitir también que los trabajadores tengan posibilidades a mejores oportunidades laborales y que quienes son empleadores pues tengan la posibilidad de escoger el mejor capital humano en ese sentido. Entonces, pues eso no lo podemos dejar de lado y de hecho es también una obligación, como ya todos ustedes lo saben. Otra de las preguntas recurrentes es qué hacemos, por ejemplo, con las cámaras. ¿Es obligatorio o no es obligatorio prenderlo en una reunión virtual?
Entonces, pues fíjense que si nosotros pensamos en esas medidas de control del empleador o de esas medidas a través del poder subordinante, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que si requerimos que la persona prenda la cámara, pues que sea realmente por una finalidad admisible. No es que yo no le pueda exigir a un trabajador que encienda la cámara. Ustedes ya vieron que sobre eso el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario indicó incluso que podría llegar a ser hasta una situación que constituyera, digamos, un acoso laboral. Yo lo que considero, no considero que llegue realmente, ya es una posición personal, no considero que llegue realmente hasta un punto de acoso laboral solicitarle a un trabajador que encienda su cámara, sobre todo si tengo como mostrar que la finalidad para la cual le estoy pidiendo que la encienda, pues está relacionada con el trabajo y que definitivamente resulta necesario e idóneo para la organización el hecho de solicitarle, digamos, a la persona que lo haga. La sugerencia es que lo tengan en cuenta y en el momento en que se suscriban, por ejemplo, los contratos, pues también quede claro el hecho de que eventualmente van a poder ser grabadas las reuniones, que van a poder, seguramente van a tener un software que les va a permitir generar un proceso de control de ese colaborador o que eventualmente se va a requerir el hecho de prender la cámara, por ejemplo, para actividades que puedan resultar necesarias dentro del desarrollo de la actividad o para las reuniones puntuales que se puedan llegar a requerir, obviamente sin que se estén vulnerando los derechos fundamentales del trabajador. Allí también entonces entraría otro tema que estaría relacionado, por ejemplo, con los correos electrónicos. Yo podría, no podría revisar los correos electrónicos del colaborador. De igual manera, diría sí, si estamos hablando de correos electrónicos empresariales de ese colaborador, lo importante es que desde el inicio de la relación laboral esté claro cuáles van a ser, digamos, los correos, cuáles van a ser esas medidas de revisión que el empleador va a efectuar, cuáles van a ser, digamos, esas condiciones de ese análisis para que digamos que los trabajadores tengan una claridad total de cómo pueden eventualmente llegar a ser revisados esos correos que están relacionados con información empresarial y desde que se acuerden obviamente unos parámetros y condiciones de cómo se va a usar ese servicio del correo. Entonces allí la recomendación es también revisar cómo están en este momento, digamos, esos parámetros, si están definidos o no lo están definidos y de ser posible, pues establecerlos y que los trabajadores los conozcan, porque bien podría ser el correo electrónico, como podría ser la revisión de Internet o como podría ser el hecho de grabar las reuniones, por ejemplo, las conversaciones o cualquier otra situación que permita el control del empleador hacia su trabajador. Entonces, allí también vale la pena pues tener en cuenta, saber que si hacemos referencia a correos personales, pues los correos electrónicos están amparados pues por una inviolabilidad de comunicaciones y que el empleador no podría acceder, digamos, a cuentas personales de correo del empleado que esté siendo vigilado por el hecho de tener, digamos, un carácter privado. En esto no voy a ahondar mucho porque pues sabemos que el tema que estamos trabajando hoy es puntualmente trabajo remoto, pero sí quise que pudiéramos tener en cuenta, digamos, estos aspectos que nosotros permanentemente, digamos, recibimos como consultas de casos puntuales. Entonces sabemos que para quienes están trabajando, bien sea trabajadores o empleadores, pues resulta importante conocer esto. El correo institucional, pues no se equipara con una correspondencia personal, que pues es una herramienta de trabajo. Sí es importante, pues, que de todos modos quede claro cuál va a ser el proceso interno que va a desarrollar la organización para poder realizar la vigilancia en caso de que fuera necesario hacerlo. Otro de los elementos que permanentemente utilizamos es la mensajería instantánea, los WhatsApp, y últimamente, por ejemplo, esos mensajes han sido muy útiles, sobre todo para quienes han estado trabajando en unas condiciones, por ejemplo, de trabajo en casa, en las que muchísimas veces se pueden llegar a enviar información sobre eso, pues también muchas veces nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con la información? ¿Nos puede servir? ¿No nos puede servir de prueba o no? Sí, pues obviamente habrá que tener en cuenta precisamente cuáles son, digamos, las condiciones en las que
obtuve esa información, y si estamos hablando de grupos empresariales, pues digamos que en ese sentido lo que se tiene que tener en cuenta es que lo que yo estoy enviando a través de un grupo, de una organización donde están diferentes compañeros de trabajo, un grupo que muchas veces es creado precisamente para que puedan desarrollar actividades laborales, pues es una información que va a tener, digamos, un menor grado de privacidad que si voy a estar de pronto enviando un correo, un WhatsApp a un miembro de mi familia. Pues debo entender que la información que estoy poniendo, digamos, en ese correo, pues muy seguramente puede ser vista por otras personas, por otros colaboradores. Esta es una imagen que me gustó mucho, la tomé de asuntos laborales porque me pareció que era muy práctica, digamos, para poder ver el tema del WhatsApp. Como les decía, a ustedes les van a quedar las diapositivas, entonces allí lo van a poder ver, pero en últimas, fíjense que acá de una manera muy puntual lo que nos está diciendo es que el reglamento interno pues lo debo tener claro, que debo estipular cuáles son los horarios, es decir, debo tener en cuenta que no esté enviando mensajes a altas horas de la noche en unos horarios que no sean, digamos, los horarios laborales, y que si voy a establecer estos grupos laborales, pues también tenga claro como un uso adecuado, y que no se convierta en que sean mensajes muchas veces que no están relacionados con aspectos laborales, pero que sí están de pronto generando que las personas no puedan tomar su descanso o con su familia porque lo hacemos en horarios diferentes. Eso, digamos, en términos. Recuerden que si hablamos también de cada uno de esos mensajes fuera de los horarios o que no estén, digamos, dentro de un ambiente laboral, en unos espacios que son a través de temas como el WhatsApp y todo lo demás, podrían constituirse pruebas. Entonces, tener mucho cuidado con esos mensajes inapropiados, con enviar mensajes que no sean en horarios laborales, recordar muy bien el tema de la desconexión laboral, saber que cualquiera de estos mensajes pues, puede servir como prueba judicial, que no es que necesariamente se esté vulnerando el derecho a la intimidad porque esté presentando, por ejemplo, una información que se expuso en un grupo, pero sí deben ser, obviamente, pues audios que deben ser originales, que no pueden ser editados. Digamos que ahí vale la pena que ustedes revisen la ley 527 del 99, que en última lo que nos está indicando es cómo reglamentar, digamos, el acceso a ese uso de mensajes de datos y cómo manejar, digamos, el aspecto probatorio, que ya saben que deben ser unas pruebas certificadas y haber sido analizadas. Hay unos laboratorios especializados para eso. De igual manera, las llamadas telefónicas, porque también digamos que en trabajo remoto es necesario muchas veces utilizar llamadas, bien sea del celular o bien sea del fijo. Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos para los trabajadores en remoto, y que queden claras las condiciones, por ejemplo, de los teléfonos, del manejo del WhatsApp, de cómo van a ser las grabaciones y demás, a fin que cada una, digamos, de esas herramientas pues quede dentro del contrato, sepa la persona cómo las debe utilizar, y si no está en el contrato, porque podría ser de pronto engorroso ponerlo en el contrato, bien podrían tener, digamos, un manual interno que les indique cómo generar, digamos, el proceso de uso de cada una de esas herramientas. Recordar que si esas herramientas hacen parte, digamos, han sido otorgadas por la compañía, ya sabemos que es el empleador el encargado de otorgarlas, pues cuál es el uso que le deben dar, en qué horario las deben utilizar y todo lo demás, porque entre más claro tengamos definido cuáles son los parámetros de uso, pues va a ser mucho más fácil de poder realizar, digamos, este proceso de seguimiento. Eso es, digamos, en términos generales. Sabemos que el tiempo es muy corto. Quise hacer, digamos, un barrido no solamente de la norma, sino una comparación con las otras dos. Vale la pena que si tienen el espacio, de todos modos, puedan leer las normas. Espero haber cumplido el objetivo que teníamos para el día de hoy. Y de todos modos, pues les queremos dejar acá nuestras redes sociales, en caso de que ustedes quieran seguirnos, pues fantástico, porque allí también permanentemente estamos actualizando información de este tipo.